Pulso económico que, como es tradicional, vamos a iniciar mirando atrás a ver qué tal ha ido a nuestro IBEX 35. Bueno, ha sido una jornada en la que hemos perdido 0,72%. El índice general pierde los 9.200, se queda en 9.146,8. Y podría haber sido peor, que decía aquel, porque bueno, todo lo positivo hoy parece concentrado en el sector bancario. Bankinter, que hoy ha presentado sus resultados hasta septiembre, sube 4,46, CaixaBank 1,96 arriba, enorme diferencia entre una cosa y la otra, y Banco Sabadell 1,61 arriba. En el lado de los que hoy pierden pistonada, los que más, Grifols, que se dejan en la sesión, 5,18. En segundo lugar, Celnex. Celnex pierde hoy, en el día de hoy, en la sesión de hoy, 4,01. Y en tercer lugar, Inditex, que se deja 2,72. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos que yo creo que más les van a interesar del debate sobre economía que mantenemos cada día aquí con los mejores expertos para que no se les escape detalle. Bueno, y en nuestro debate económico de hoy tenemos que atender un dato importante cada vez más, el indicador de confianza empresarial armonizado. Lo publica el INE y ¿qué demuestra esta vez? Pues una caída del 2% en el cuarto trimestre, que no me parece gran cosa, pero en fin, rompe la racha de alzas anteriores y esto se debe al empeoramiento tanto en las expectativas como en la situación actual, marco, geopolítica o como le quieran llamar. Y luego también nos fijaremos en los bonos, porque el rendimiento del bono americano a 10 años prosigue su escalada y está ya cerca de la cuota psicológica del 5%. Y hoy ha habido subasta de bonos también en España y nos hemos quedado con una rentabilidad media del 4,06, que no está nada mal tampoco. En fin, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Santiago Sánchez, economista y profesor de la materia. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado. A Madrid, bueno, para venir a la complicado, ¿no? El tráfico, sí. Ya lo sé, ya. Don Luis Ruiz, muy buenas tardes, analista de CMC Markets España. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Estupendamente. Bueno, vamos a analizar la sesión del IBEX, un IBEX que continúa bajo presión, bajo la presión de pues, la macro y las influencias del conflicto en Oriente Próximo, pero que también abre la época de los resultados, a pesar de que tan solo estamos apenas muy cerquita de los soportes. Muchos se preguntan, oiga, ¿seguiremos siendo atractivos? El descuento que tiene la bolsa española, que algunos calculan en torno al 20-23%, ¿seguirá presentándola como atractiva, don Luis? Claro, esa es la pregunta, ¿no? Sí, esa es, en principio, cuando se hacen las casas de análisis, se hacen las estimaciones, ¿no?, de objetivos y demás, sí cotiza con descuento. Lo que pasa es que van quizás con un poco de retardo todas esas estimaciones. Y ahora mismo el mercado se está moviendo con mucha rapidez, sobre todo el mercado de tipos de interés. Estamos viendo cómo los bonos están repuntando con mucha intensidad y ahora, claro, la pregunta es si la bolsa es más atractiva que los bonos, ¿no? Esa es quizás la gran pregunta. De hecho, quizás esa compuerta que había, ¿no?, entre los mercados de bonos y acciones, a medida que los bonos no paran de repuntar o de subir los tipos de interés, pues cada vez parece que hay más flujos que va desde la bolsa hacia los bonos y es lo que está llevando a que las bolsas vuelvan a aproximarse a soportes. Pero el IBEX 35 está en soportes, que hay otras bolsas que sí los han perdido, sí, ¿no?, como es la bolsa europea en su conjunto, el Eurostoxx 50 o la bolsa alemana, el DAX, ¿no? El IBEX aguanta porque gracias al sector financiero que se está beneficiando de esos tipos de interés pues más elevados. Quizás esa es lo más destacable, ¿no?, el mejor comportamiento relativo de la bolsa española respecto a otros índices europeos gracias a ese alto componente del sector financiero. Santiago Sánchez. Pues sí, la bolsa cotiza con cierto descuento y además cuando bajas y desciendes pues algunos de los valores principales que forman parte del IBEX, pues te encuentras que tienen un PER pues muy bajo, de 5 o inferior. Entonces sí que podemos concluir que tenemos cierto descuento que sigue haciendo atractivo, además de lo que estábamos comentando, que estamos en una zona de soporte y eso pues permite el que se pueda entrar en el mercado en unos precios razonables. Más allá de que tenemos mucha incertidumbre geopolítica por todo lo que está pasando en Oriente Medio, las implicaciones que puede tener derivadas sobre el barril de Brent, aquello que puede ocurrir si Irán u otros países como Siria o Líbano entran en el conflicto, el bloqueo que puede producirse en el estrecho de Hormuz.
ese pequeño camino que siguen los petroleros para trasladar el fuel. Y luego tenemos resultados empresariales que efectivamente en Estados Unidos están siendo buenos y en España previsiblemente los que quedan por salir, que son muchos, serán buenos, irán en línea de lo que estamos viendo. Con lo cual, pues yo creo que podemos encontrarnos con un último trimestre atractivo, pero con mucha incertidumbre y volatilidad. Bueno, tenemos luego que hablar de Powell y de ese pronunciamiento suyo, pero antes que eso vamos a pasar por el indicador de confianza empresarial armonizado de España, que ha roto la racha, ahora ya vamos deslizándonos por el pedregal, aunque no mucho, un 2% en el cuarto trimestre. El empeoramiento es endógeno o exógeno, eso ya es harina de otro costal. Algunos creen que nos estamos ralentizando y eso es evidente que produzca menos confianza empresarial, y otros dirán que, por ejemplo, el gobierno, que eso es todo cosa de lo de fuera, la influencia del miedo a un conflicto, etcétera. ¿Tú cómo lo ves, Santiago? Pues yo creo que tiene componente endógena, componente exógena, pero lo que está claro es que se está produciendo un deterioro de las expectativas, que es lo que termina de recoger esta encuesta que elabora el INE, en el conjunto del tejido empresarial español. Y además, da igual que nos dirijamos a un sector, a una rama de actividad o a otra, es genérico esa sensación pesimista sobre lo que puede ocurrir en el cuarto trimestre, y prácticamente también independientemente del tamaño de la empresa, salvo las muy grandes, las que tienen más de 1.000 trabajadores, en el resto el sentimiento es también pesimista. Desde luego hay un componente inflacionario, de hecho las respuestas en la encuesta es casi un 20%, las empresas que tienen pensado subir los precios en el próximo trimestre, por un 6% que piensan en bajarlos. Pero desde luego el impacto de la inflación, el impacto de unos tipos persistentes y duraderos en el tiempo van a deteriorar tanto la demanda interna como el proceso de inversión empresarial, y eso termina reflejándose en el indicador de confianza y tiene su traslación al empleo. Es decir, también recoge la encuesta como hay una parte importante, un 14% de empresarios que han contestado esta encuesta que indican que van a hacer una reducción de la plantilla en el próximo trimestre. Es decir, ese balance entre optimistas y pesimistas se encuentra en los datos más bajos desde el primer trimestre del 2023. Don Luis. Sí, es una encuesta que va muy en línea con las famosas PMIs, ¿no? Tanto el PMI de manufacturas como el de servicios, pues poco a poco se han ido desacelerando y están convergiendo a la baja, ¿no?, en sector servicios como el de manufacturas. Si vemos la encuesta un poco a nivel sectorial, el transportes, industrias son de los sectores donde los empresarios son un poquito más pesimistas. También se está viendo, por ejemplo, como las empresas de menor tamaño son las que están sufriendo un poquito más. Luego también está desagregado por comunidades autónomas, ¿no? Parece que Madrid y Galicia son de las pocas comunidades autónomas que repuntan un poco. Pero vamos, no hay noticias nuevas desde el ámbito empresarial, ¿no? Poco a poco se va confirmando que la confianza de los empresarios pues, se va deteriorando, tanto en componente de expectativas como de situación actual. Quizás a mí me gusta un poco más la encuesta de los PMIs, en el sentido de que es una encuesta que se publica con más frecuencia y se le pregunta a los empresarios sobre datos reales, ¿no?, sobre si realmente ha aumentado facturación o no, y quizás esta encuesta pues, sea un poquito, pues bueno, se publica con menos frecuencia, trimestralmente, es más sobre expectativas, sobre opinión. Luego quizás, pues bueno, es un poco pues, por comentar, ¿no?, pero realmente sí refleja lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Bueno, hablemos de bonos. Lo primero hay que empezar por Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que abre la puerta a una nueva subida de tipos ya saben, pues porque desde su punto de vista no aminora el proceso inflacionista. El rendimiento del bono americano a 10 años está ya muy cerca del 5%. Y el rendimiento del bono español está pues por encima del 4,06 de media. ¿No, Luis? Sí, este es el principal driver de los mercados a día de hoy son los tipos de interés. También la tensión geopolítica y probablemente también la fuerte subida del dólar, ¿no?, que son lo que está arrastrando un poquito a lo que son las bolsas. En este sentido, los bonos tenemos, quizás por quedarnos con cifras, ¿no?, de tipos de interés y rentabilidad. El bono de Estados Unidos probando el 5%, que son niveles que no se veían desde la crisis financiera 2007-2008. Tenemos al bono español un poquito por encima del 4% y al bono alemán pues en el 3%. Y todos estos son niveles que hacía mucho tiempo que no se veían. Sí es cierto que estas fuertes repuntes de rentabilidades que estamos teniendo, prácticamente unos 50 puntos básicos en un mes, que eso para lo que son bonos a largo plazo es mucho, sí le está haciendo el trabajo sucio a lo que son los bancos centrales. De hecho, ya hay varios consejeros, ¿no?, de bancos centrales de política monetaria
que están señalando que probablemente no haga falta subir tipos de interés porque ya el mercado ha tensionado demasiado las condiciones financieras. Por poner un ejemplo, ¿no? Hablando de Estados Unidos, cuando hablamos del tipo hipotecario en Estados Unidos, que es un tipo fijo, ¿no? A 30 años, ha rozado el 8%, ¿no? Que suba el tipo de intervención la Reserva Federal a día de hoy, que lo pase de 5,50 a 5,75, ya pues tampoco va a cambiar mucho lo que son las condiciones financieras. Luego esa es la situación que estamos más o menos ahora mismo y sí da la sensación de que estamos bastante cerca o si no, estamos ya pues prácticamente pegados al techo de tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa, aunque la semana que viene tenemos BCE, que a ver por dónde sale, porque la decisión también está un poquito igualada, ¿no? Santiago, ¿cómo lo ves tú? Pues muy parecido, la verdad, porque realmente, como estábamos comentando, el mercado de bonos ha dirigido, y los tipos de interés, las expectativas del mercado. Es cierto que la economía norteamericana está muy fuerte. Está mostrando una fortaleza que yo creo que había analistas que no esperaban, tanto en su mercado interno propio de consumo, los consumidores y las ventas minoristas que conocimos la semana pasada fueron datos muy buenos. El mercado laboral lleva mucho tiempo dando señales de fortaleza y los datos que hemos conocido esta semana de demandantes de empleo, los datos semanales, son muy buenos, por debajo de las expectativas, 186.000 demandantes. Es decir, la economía norteamericana sigue mostrando mucha resiliencia y efectivamente el alza en los tipos está haciendo parte de la labor de la Reserva Federal, si bien yo no descartaría que tuviéramos una subida de tipos, posiblemente no ahora en noviembre, pero sí que en diciembre, y tendría margen la Reserva Federal para hacerlo. Trasladado a este lado, a España. Evidentemente, nuestros tipos en las emisiones que hace el Tesoro lleva tiempo increciendo y desde luego estamos remunerando por encima del 4 el bono a 10 años, casi en el 3,60 la emisión de 7 años que hemos visto hoy, la de 2 años en el 3,50 y ese conjunto de emisiones, aunque la ministra Nadia Calviño nos anticipe que va a haber una reducción el año que viene de 5.000 millones en las emisiones del Tesoro, lo que sí que es cierto es que está inflando la bolsa que supone el pago de intereses todos los años. En los presupuestos generales del Estado del 23, esa partida eran 31.000 millones de euros. En el plan presupuestario recientemente remitido a Bruselas, la ministra Calviño lo que viene a decir es que esa factura el año que viene va a pasar a ser de 39.000 millones de euros, es decir, la traslación que está teniendo esas subidas de tipos en los costes de los bonos y que hace que el tipo medio, el coste medio de la deuda española haya crecido un 33% desde enero del 22 hasta el día de hoy, es decir, ahora estamos en el 2,07 y antes estábamos en el 1,5, hace que esa partida de intereses vaya a ser muy importante para lo que viene junto con pensiones y otra serie de cosas y que va a condicionar mucha parte de la política fiscal en los próximos años. Bueno, vamos con algún dato del IBEX de hoy. Bankinter. Bankinter presentaba resultados, los que terminan en septiembre, 695 millones, un 59% más, con una rentabilidad del 18%. Sube en bolsa, ha subido, pues ya lo ven, 4,46. ¿Qué les parece Bankinter? Bueno, para mí me parece la entidad, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, que mejor hace los deberes. Aparte de crecimiento en márgenes, aparte de crecimiento en beneficios, pues también hay que señalar que la tasa de mora está en el 2,2%, y encima ha sido capaz de subir lo que es el ratio de solvencia, ¿no? Hasta el 12,5%. Luego sí da la sensación de que es un banco bastante sólido, que hace bien los deberes y hasta incluso ha conseguido aumentar el crédito, ¿no? Que es una rara avis dentro de lo que es el sector. Luego aquí lo tenemos, vuelven a publicarse los resultados en el sector financiero y vuelve a ganar la bolsa en España e intenta recuperar un poco el momento positivo. Desde un punto de vista bursátil y de valoraciones, como comentaba Santiago al principio y empezaba a enumerar algunos valores que tenían unos PERs muy bajos, pues en este caso en el sector financiero tenemos un PER de Bankinter más o menos en torno a 8 veces y un precio valor contable que ronda también la unidad. O sea que son unos ratios de valoración muy atractivos y unas rentabilidades por dividendos que también son bastante interesantes. Luego, si el entorno acompaña, que parece ser que sí, ¿no? Porque tenemos unos tipos de interés que probablemente se mantengan elevados por un periodo de tiempo pues bastante prolongado y la economía pues no se resiente en exceso, pues sí puede continuar esta tendencia alcista de fondo en lo que es el sector financiero en su conjunto. También es cierto que Bankinter es el que le cotiza con menos descuento dentro del sector. Probablemente el mercado también sepa que es el banco que mejor hace los deberes dentro de la banca española. Santiago. Me parece una fantástica entidad.
en cuanto a su manera de trabajar, su manera de perfilado de cliente, la segmentación que ha hecho del mercado y qué buenos resultados le está dando. Y estos en concreto, los que ha presentado en el tercer trimestre en el día de hoy y el acumulado de los 9 primeros meses, a mí me parecen francamente buenos, por la mejora que tiene tanto en el beneficio neto y en el beneficio bruto, en cifras con unos crecimientos muy importantes. Se está aprovechando de unos tipos de interés que son altos y que benefician el quehacer de las entidades financieras y esa intermediación bancaria que hace que el margen de intereses pues, repercuta muy positivamente en la cuenta de resultados. De hecho, Bankinter ha sabido crecer o ha sabido hacer crecer ese margen hasta un 3,3%, el margen de intermediación de cliente a lo largo del año. Y eso da una muestra de un buen hacer en la entidad detrás. Me parece muy interesante también el ratio de solvencia, es decir, está entre los mejores, ya no solo de España, sino de Europa, con un 34,9, cuando tienes otras entidades que están en 40 y tantos y 40 y tantos altos. El ratio de eficiencia, como bien sabemos, pues cuanto más bajo, mejor. Y por otra parte, yo creo que refuerza su ratio de capital, está 4 décimas por encima, 4,8 me parece, si no recuerdo mal, por encima del mínimo que le exige el Banco Central Europeo, con lo cual margen también en los aspectos de solvencia y muy importante lo que habéis comentado, es decir, a pesar de los problemas de restricción del crédito, de demanda también de crédito por parte de las empresas, en ese segmento en concreto ha sido capaz de hacer crecer el volumen crediticio y eso es muy importante en un contexto como el que tenemos, con lo cual me parecen unos datos muy positivos y una muy buena gestión detrás. Bueno, pues hablemos de cómo el mercado trata a las compañías, a los bancos en este caso, que deciden recompras de acciones, porque parece que las quiere premiar. ¿Alguno quiere ver en eso que estén cerca de las mayores alzas del año, tanto BBVA como Santander? ¿Al mercado entonces podemos concluir que le gustan en las recompras de acciones, Santiago? Yo creo que más allá de lo que diga el presidente de la CNMV, yo creo que debatimos además la semana pasada sobre esto. Del Banco de España, efectivamente, lo cierto es que el mercado está premiando a las entidades financieras, no solo en España, sino también en Europa, que están generando valor para los accionistas a través de la recompra de acciones. Y de hecho los ejemplos de BBVA y de Santander son muy claros, con rentabilidades o incrementos en la cotización del 30%, superiores al 30% en el caso del Banco Santander, y al revés del BBVA y un 20 y tantos % en el caso de Santander. Exactamente. Entonces, yo creo que se encuentra en la línea adecuada. Me parece una buena práctica para destinar el capital excedente que tienen las entidades financieras en esto que estábamos hablando, en un contexto en el que no hay una gran demanda de crédito, en donde no puedes colocar ese activo en el mercado y puede ayudar a generar valor para los accionistas a través de la recompra de acciones, con lo cual es normal que el mercado lo haya premiado. Sí, bueno, es habitual. Si el dinero no sale de la compañía, ¿no? Pues al final se queda dentro de la misma y es normal que el precio de las acciones no caiga o que la capitalización no baje. Es una reacción normal del mercado. Cuando vemos los índices de buybacks, ¿no? O de recompras de acciones, suelen hacerlo mejor en precios que aquellos que van repartiendo dividendos, ¿no? El dividendo, al fin y al cabo, va saliendo de la compañía. Para los accionistas es bueno, es positivo, en el sentido de que al final la participación en la empresa aumenta un poquito más y tienen más derecho a un dividendo futuro, pero al fin y al cabo es un dividendo futuro. Aquí yo creo que la principal pregunta que tiene que hacerse el accionista es si la empresa no tiene mejor destino que la recompra de las propias acciones para destinarle a ese beneficio que ha obtenido. En este caso, dentro del sector financiero, que es un sector pues, bastante consolidado, de poco crecimiento, pues sí cabe pensar que es una buena idea, ¿no? La recompra de acciones. En otros sectores, la recompra de acciones, por ejemplo, sectores de alto crecimiento, que las empresas recompren sus propias acciones, significa que tiene pocas alternativas o pocas ideas, ¿no? Luego, quizás por ahí vaya un poco el matiz respecto a unos sectores y otros, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar de una constructora de ACS, donde entran y salen los millones, bueno, una cosa bárbara. Por ejemplo, van a recuperar 380 millones de una indemnización del gobierno de Texas por sobrecostes en la construcción de un puente que les fue adjudicado. Y parece que preparan la venta de una de sus filiales más gruesas, grandes, Clece. Clece se dedica a muchas cosas, entre ellas la limpieza urbana, etcétera. Y por ella prevén ingresos de unos 700 millones. ¿Cómo ven ACS? Pues mi visión es bastante positiva por la capitalización que tiene el valor, por su diversificación territorial, por lo bien que está haciendo las cosas también en Australia a través de su filial, CIMIC, y además cosechando grandes éxitos. Y esto lo que viene es pues, bueno, a solucionar un problema
que tenían enquistado en Texas, que además es un mercado muy importante dentro de su mercado norteamericano y que resuelve una situación y desbloquea una situación, además de generar pues, unos ingresos extraordinarios para la compañía. Y por otro lado, la venta de la otra filial destinada a servicios y mantenimiento, dependencia, etcétera, pues yo creo que ya llevaba tiempo que se esperaba que en algún momento se produjera la venta. La valora la compañía en 700 millones y veremos a ver en otros procesos similares, que además encargados a la misma entidad que está asesorando a ACS, a Bank of America, como Ferrovial, que también se deshizo de parte de un segmento de su negocio similar. Al final veremos si se vende de golpe. Creo que son todas las constructoras las que se han deshecho del negocio de limpiezas urbanas. Entonces veremos si la vende en bloque o si se termina dividiendo, pero lo que sí que es cierto es que parece que se le da solución. Luis, nada, complementar un poco, ¿no? Una empresa de mucha diversificación, unos ratios de valoración que en principio están en línea con los del sector, quizás tengan menos recorrido, ¿no?, que el sector financiero, ¿no?, cuando se habla de descuento, etcétera, está muy pegada a la zona de máximos históricos, los 35 euros. Luego quizás sí sea una empresa que lo está haciendo muy bien, no para de crecer en beneficios y en ingresos, pero quizás está ya con un valor pues bastante ajustado a lo que vale, ¿no?, o a su precio justo, ¿no? Bueno, hablemos del Corte Inglés, que pocas veces podemos hacerlo aquí, ¿verdad? Bueno, el jeque Al Thani, que es uno de los que se ha hecho popular a fuerza de repetirlo en programas y en programas, valora su participación en el Corte Inglés un 5,53% en 600 millones. ¿Quiere venderlo? No ahora, en el 2025, y se anota unas plusvalías de 140 millones. Ahora, ustedes, lo de la regla de 3, se acordarán de ello, ¿no? Si el 5,5 dicen que vale 606 millones, el resto X. Don Luis. Bueno, 7.000 millones de euros valorado el Corte Inglés. Exacto. ¿No? Ha vendido, al final se ha quedado con otra participación, no la ha vendido en su totalidad. El negocio sí parece que le ha salido redondo, ¿no? Y además ha vendido la participación antes de tiempo, o sea, no tenía obligación de hacerlo con anterioridad. Eso sí sale del Consejo de Gobierno, luego del Consejo de Administración. Luego es un movimiento que sí parece que él quiere deshacer la participación y quiere retirarse y echarse hacia un lado, ¿no? Yo creo que estaba en un proceso de desinversión en la compañía y efectivamente con una salida del Consejo de Administración, con lo cual pues bueno, lo que está haciendo es materializar su estrategia de desinversión y además con un método que a los economistas que nos dedicamos también a la valoración de empresas nos gusta mucho, por la estimación de flujos o el descuento de flujos de caja futuros por un periodo de 5 años. Con lo cual, pues bueno, para la compañía yo creo que ha sentado bien esa valoración que ha hecho o la traslación de su valoración al valor global de la compañía, de esos 11.433 millones de euros, y el futuro del Corte Inglés pues pasará seguramente en algún momento por la salida a bolsa en el futuro. Se habló y luego se dejó de hablar. La compañía ha trabajado en ello. Sí. Vamos con el precio del gas, porque preocupa porque no baja de los $50 en ese mercado que tenemos que parece una feria de pueblo, más que otra cosa, en el que se especula por lo más. El mercado holandés, que es el que sirve de referencia, porque a nadie se le ha ocurrido aprovechar el tiempo de dificultad para instrumentar un mecanismo de fijación de precio del gas un poquito más serio. ¿Temen ustedes que ahora que viene el frío, ahora que va a ser más necesario el gas, incluso para producir electricidad, esto se dispare a las nubes? Bueno, las curvas de futuros, al final es un mercado con mucho componente estacional y de hecho los futuros, los próximos, los de noviembre, diciembre, enero, pues están poniendo un precio en torno, por encima de los 50 euros el megavatio. Esto se debe pues, por el propio componente estacional, porque va a aumentar la demanda cuando llega el invierno, y también por un incremento por riesgo geopolítico. Hemos hablado mucho, ¿no?, de la parte de Oriente Medio por riesgo geopolítico, pero no, se habla poco del gasoducto, ¿no?, que hay entre Finlandia y Estonia, y que recientemente pues, os ha hablado de un sabotaje, que hace poco, ¿no?, el ministro finlandés pues, ha comentado que se podía hablar abiertamente de sabotaje, aunque claro, con ciertas reservas, ¿no? Esto sí pone de manifiesto la delicada situación de determinadas infraestructuras que son claves a nivel estratégico para las economías, ¿no? Y cómo, pues si ya hablabas del estrecho de Hormuz, ¿no?, pues esos canales, ¿no?, energéticos que son determinantes desde un punto de vista estratégico y para controlar la incertidumbre a nivel global, pues bueno, pues son una situación muy delicada y fácilmente manipulable.
Santiago, ¿qué Nada, esperas tú del mercado del gas? Nada, muy rápido. Tendremos subida seguramente. Las reservas, además, tienen una duración determinada y tendremos que seguir tirando del gas. Subirá en los próximos meses y el contexto geopolítico no ayuda en absoluto. En Oriente Medio, lo que ha ocurrido en Finlandia o lo que está ocurriendo con las huelgas en Australia. O sea que, complicado. Así es. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones. Hoy hay que valorar la presencia quizás por encima de las opiniones porque está difícil moverse, consecuencia de la lluvia en Madrid. Y a ustedes les agradezco su atención, pero para ustedes sí tengo premio y es que al doblar la esquina de la publicidad arrancamos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la política. Ahí les espero.